Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En nuestro estudio estamos analizando ya desde hace algunos temas con respecto al pensamiento que existe en el mundo evangélico, en el mundo protestante, que la ley de Dios comenzó en el Sinaí. Al hablar de la ley de Dios y comenzó en el Sinaí, nos estamos refiriendo no a las leyes que Dios le dio a Moisés para que Moisés las escribiera y que formaban el estatuto o la constitución por la cual los israelitas debían de guiarse. Nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos por primera vez comenzaron en el Sinaí, en Horeb, entonces no podemos encontrar a los 10 mandamientos antes del Horeb. Ya estuvimos analizando algo con respecto a, al mundo cuando fue Adán y Eva tentados y el mundo cayó en pecado. Ahora vamos a analizar algún otro aspecto donde podemos encontrar a la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, desde los primeros tiempos de la existencia del ser humano. De esta manera, si la ley de Dios está presente en una época tan temprana, luego la ley de Dios, los 10 mandamientos, no comenzaron en Horeb, no comenzaron en el Sinaí, estaba desde antes. Esto ya lo hemos mencionado en temas anteriores, lo único que como estamos comenzando en otro tema, a notar la presencia de la ley de Dios en el mundo desde los primeros momentos, no desde el Sinaí, sino desde los primeros momentos, estamos viendo que la ley de los 10 mandamientos estaba desde antes. En esta ocasión vamos a referirnos a lo que dice la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 4, hablando acerca de Caín y de la descendencia de Caín. También vamos a mencionar a Abel. Aclaramos que después de hablar de este tema, volveremos otra vez al momento de la creación de este mundo, pero antes del pecado. Lo estamos dejando para un poco más adelante porque queremos señalarlo junto con otros aspectos que queremos presentarlo en ese momento. Pero aquí, en el capítulo 4, podemos encontrar presente nosotros la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos de Dios. En el capítulo 4 del Génesis se menciona el momento cuando Caín y Abel hicieron ofrendas a Dios, trajeron su ofrenda a Dios y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. En ese momento sucedieron cosas que la Biblia menciona. Ya nosotros estudiamos este tema en una ocasión anterior, analizamos todo esto, pero en este momento lo que nos
Lo que queremos tratar es si allí se ve la presencia de la ley de Dios, de la ley de los 10 mandamientos. Recordemos que ya hemos leído en la Biblia, hemos dicho, y lo estamos repitiendo aquí ahora, que el pecado existe porque el pecado es violación de la ley de Dios. La ley de Dios puede estar presente sin que se note en lo más mínimo la presencia de la ley de Dios. Pero tan pronto se hace algo que viola la ley de Dios, la ley de Dios se nota en el instante porque ya eso es pecado. Volviendo a los ejemplos que puse anteriormente, si el alto, el stop o el semáforo están en las leyes del tránsito, tan pronto se viola la ley del tránsito, el chofer es condenado porque hubo una violación. Pero si el chofer respeta las leyes del tránsito, no tiene ninguna multa, no tiene ningún delito, la ley ni se menciona, porque sencillamente ha habido obediencia. Tan pronto se desobedece a Dios, está el pecado presente, porque el pecado es la violación de la ley de Dios. Yendo al caso de Caín y Abel. Cuando Caín se enoja contra su hermano porque Dios no aceptó su ofrenda, la ofrenda de Caín, Dios habló con Caín. Voy a leer en Génesis capítulo 4, comenzando con el versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Leemos este texto para señalar que aquí en este momento, aunque Caín estaba airado, todavía no había pecado porque todavía no había violado la ley de Dios. En la Biblia hay un texto que dice que nos airemos, pero que no pequemos. Una persona puede tener cólera, puede estar airado, puede tener ira, pero eso no significa que pecó. Eso significa otra cosa que no lo vamos a analizar ahora. Quizá en un tema futuro lo analicemos. Pero el pecado es cuando se viola la ley de Dios. Por eso aquí Dios le habló a Caín a tiempo, para que Caín no pecara. Dice el versículo 7, si haces lo bueno, no serás acepto. Así que Caín está airado, pero Dios le dice, ¿por qué estás airado? Si tú haces lo bueno, no vas a ser acepto. Significa, si haces lo malo, pues no puedes ser acepto. Entonces, sigo leyendo el versículo 7 del capítulo 4 en Génesis. Pero si obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte. Si en este caso de Caín con Abel, aunque Caín se airó porque su ofrenda no fue aceptada, Dios le dice, si haces el bien, dejas tu ira, vas a ser aceptado. Pero tú debes
dominarlo. El pecado puede estar a la puerta. La tentación puede estar a la puerta. La condición mental del individuo cuando se aira puede estar presente, pero todavía no ha pecado. Dios enseña que la tentación existe. Aquí se está señalando esto. La tentación existe, pero la tentación no es pecado. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios no nos va a tentar, Dios no tienta a nadie, que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que tiene que ver con la condición humana pecadora y con la condición humana que se deja vencer por el pecado. Pero el pecado está presente cuando se hace lo malo. Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta porque Caín estaba en una condición que podía pecar en el momento, pero no tenía que pecar. Pero Dios le dijo, debes dominar el pecado. Cuando Dios dice, debes dominar el pecado, es como si Dios le estuviera diciendo, no tienes que dejarte dominar en la tentación. No tienes que violar la ley de Dios. No tienes que hacer el mal, porque Caín estaba furioso porque su ofrenda no había sido aceptada y la de Abel sí había sido aceptada. Pero Abel había obrado correctamente. Caín no había obrado correctamente. Pero antes de caer en el pecado, Dios le advirtió y trató de ayudarlo para que no pecara. Cuando Dios le dice así a Caín, Caín de todas maneras insistió. Dice el versículo 8, pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Se dejó llevar por su ira, llevó a Abel al campo y lo mató. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Hay alguna ley que entre sus mandamientos tenga uno que diga no matarás? Sí, esa ley existe. Es la ley de Dios. Es la ley de los 10 mandamientos. En el caso de Caín, estaba presente la ley de Dios porque Caín la violó porque mató. De esta manera, tenemos una prueba más de que la ley de los 10 mandamientos, la ley de Dios, estaba presente en la historia de la humanidad tan pronto que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Cuando Dios después le pregunta a Caín, esta pregunta que está en el versículo 10, el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Dios dice, ¿dónde está tu hermano? Caín dice, ¿soy yo guarda de mi hermano? Yo no sé. Mintió a Dios también. Dijo falso testimonio porque negó lo que había hecho. Le dijo a Dios, yo no sé dónde está mi hermano, no soy guarda de mi hermano. También la violación.
de la ley de Dios. Pero Dios le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es la violación de la ley de Dios que clama a Dios desde la tierra. Y aquí vemos nosotros también no solamente la presencia de la ley de Dios, sino la forma de actuar de todos los pecadores que odian a Dios, pero también odian a los hijos de Dios que son fieles, solamente porque son fieles a Dios. Y esta es otra característica de la ley de Dios, que los violadores, los que no quieren guardar la ley de Dios, odian a los que guardamos la ley de Dios simplemente por el hecho de que obedecemos a Dios. Y yo pregunto, las personas que se empecinan en decir que la ley de Dios comenzó, comenzó en el Sinaí, pasando por alto todas estas manifestaciones de la existencia de la ley de Dios desde el mundo antes del pecado y las violaciones que se hicieron después. Bueno, yo no quiero ponerme aquí a juzgar a nadie, pero lo que sí estoy diciendo que este concepto del mundo evangélico no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún tipo de apoyo bíblico. En este caso de Caín y Abel se ve bien claro la presencia de la ley de Dios que fue violada. Dios le dijo a Caín en la conversación que tuvieron, y esto lo analizamos anteriormente, que nadie lo iba a matar. Él iba a vivir en esa condición en que estaba después de haber pecado y de haberse rebelado contra Dios, iba a vivir como un rebelde contra Dios todo el tiempo. Y si alguien mataba a Caín, entonces esa persona iba a ser 7 veces castigado, así como Caín estaba siendo castigado. Pero en este capítulo 4 vamos a encontrar algo también que nos habla de la familia de Caín. Y vamos a hablar de lo que está escrito en el versículo 19, Génesis 4:19. Lamec tomó para sí 2 esposas, una Ada y la otra Silpa. O sea, aquí tenemos a Lamec que tiene 2 esposas. Fue el comienzo de la poligamia, de la violación de lo que Dios había hecho con respecto al matrimonio entre un hombre y una mujer, no poligamia. La ley de Dios dice no cometerás adulterio. Aquí comienza el adulterio. Y eso también es violación de la ley de Dios. Y llegó Lamec a una situación que él dijo algo que vamos a leer. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus 2 esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad, a un hombre maté porque me hirió, y a un joven por golpearme. Y dice en el versículo siguiente, si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7.
Poner la MEC que según el concepto de él y según la obra que él había hecho, su pecado, su falta había sido mayor que la de Caín. No vamos a estudiar este caso explicando lo que la MEC dijo. De esto estudiamos anteriormente en otro tema. Quizá en algún momento volvamos a analizar aquí, pero lo que queremos señalar aquí que se ve claramente la presencia de la ley de los 10 mandamientos, porque Caín mató, mintió a Dios, Lamec cometió adulterio, se ve la violación de la ley de los 10 mandamientos. Hasta aquí llegamos con nuestro análisis, con nuestro estudio. Se ve a las claras que la ley de Dios existía tan pronto en la tierra como cuando está en la historia de los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Eva. Llegamos con nuestro tema hasta este momento. Si crees que vale la pena dar like a este tema, dale like, dale me gusta para que otras personas también puedan escucharlo y puedan compartir y comparte con otros para que puedan escuchar este tema. Si aún no te has suscrito y lo deseas, suscríbete a mi canal con mi GPS para que mis predicaciones las puedas tener. Nos vemos en nuestra próxima grabación.